¿Sabías que algunas de las estrellas más grandes del cine de oro mexicano no desaparecieron por falta de talento, sino por escándalos que lo arrasaron todo? Amores prohibidos, traiciones, abusos de poder y decisiones que se salieron de control provocaron vetos silenciosos, contratos cancelados y carreras que se apagaron de un día para otro, mientras la industria fingía que nada había pasado. Y no te vayas antes del final, porque el último caso demuestra cómo un solo escándalo fue suficiente para borrar a una leyenda del cine mexicano casi por completo. Joaquín Pardavé tenía un miedo profundo y recurrente, la catalepsia. Temía quedar atrapado entre la vida y la muerte, consciente pero incapaz de moverse, y que ese estado fuera confundido con un fallecimiento real. Para muchos era una obsesión exagerada, pero para él era un pánico constante que mencionaba en privado. De forma irónica y perturbadora, ese temor terminaría marcando su legado mucho después de haber muerto. Años después de su fallecimiento, durante una exhumación solicitada por su familia para trasladar sus restos, comenzó a circular un rumor escalofriante. Testigos anónimos aseguraban que el cuerpo de Pardavé había sido encontrado boca abajo y que el interior del ataúd presentaba marcas, como si hubiese intentado escapar en sus últimos momentos. La versión se difundió con rapidez, alimentada por el morbo y el silencio inicial alrededor del procedimiento. La historia se propagó por todo México y se convirtió en leyenda urbana. El comediante que había hecho reír a generaciones enteras supuestamente había sufrido uno de los destinos más aterradores imaginables. Aunque la familia, médicos y autoridades presentaron documentos oficiales que desmentían categóricamente esa versión, la explicación racional nunca logró imponerse del todo. El público prefirió creer en la tragedia macabra antes que en los informes médicos. Con el paso del tiempo, el caso de Joaquín Pardavé se consolidó como el mito más oscuro del cine mexicano, una historia donde el miedo colectivo terminó por escribir el último acto, demostrando que a veces la leyenda sobrevive con más fuerza que la verdad. Irma Dorante se casó con Pedro Infante profundamente enamorada, convencida de que aquel vínculo era legítimo y definitivo. Sin embargo, ese amor terminó convirtiéndose en uno de los escándalos legales y morales más dolorosos del cine mexicano. El ídolo no había concluido de forma correcta su divorcio de María Luisa León, su primera esposa, lo que permitió que el matrimonio con Irma fuera impugnado. La Suprema Corte de Justicia anuló legalmente esa unión apenas unos días antes de la trágica muerte del actor, dejando a Irma en una posición devastadora. Tras el fallecimiento de Pedro Infante, Irma no solo tuvo que enfrentar el duelo personal por la pérdida del hombre que amaba, sino también el abandono jurídico absoluto. A los ojos de la ley, nunca fue su esposa, y para buena parte de la opinión pública quedó marcada como la otra, cargando con un estigma que no le correspondía. En medio del luto nacional, la actriz se vio obligada a iniciar una larga lucha legal para proteger los derechos de su hija y defender su propia honra. Durante años fue marginada por sectores conservadores, ignorada por la industria y atacada por la familia legal del cantante, que buscó excluirla de cualquier reconocimiento. Irma Dorantes pagó el precio más alto por amar al máximo ídolo de México, demostrando que detrás de los romances idealizados del cine existía una realidad cruda, dictada por tribunales, prejuicios y un profundo sufrimiento silencioso. Capulina representaba en pantalla la inocencia absoluta, el humor sin malicia y la risa familiar, pero detrás de cámaras vivió una de las rupturas más amargas del espectáculo mexicano, su quiebre definitivo con su compadre Viruta. La separación de la dupla no fue cordial ni silenciosa. Estuvo marcada por conflictos económicos, desacuerdos sobre contratos y un resentimiento que fue creciendo con los años. Lo que comenzó como diferencias laborales terminó convirtiéndose en una herida personal imposible de cerrar. El distanciamiento fue tan profundo que, cuando Viruta agonizaba, dejó instrucciones claras para que Capulina no pudiera acercarse a verlo. Ese gesto selló el escándalo de una amistad rota sin reconciliación. Durante décadas, Capulina cargó con la culpa pública y con las críticas de quienes lo acusaron de haber abandonado a su compañero en el momento más delicado. Aunque nunca respondió abiertamente, el peso de esa ruptura lo acompañó siempre. El éxito que vino después tampoco fue un refugio. Con el paso del tiempo, el rey del humor blanco fue perdiendo contratos, presencia mediática y respaldo de las grandes televisoras que antes competían por tenerlo. Hacia el final de su carrera enfrentó serios problemas económicos y un progresivo olvido del medio que él mismo ayudó a construir. Lejos de los reflectores y sin la estabilidad financiera que muchos imaginaban, Capulina terminó confesando que el precio más alto de su carrera no fue la fama efímera, sino haber perdido a su mejor amigo.
Su historia demuestra que, incluso en la comedia, los finales pueden ser profundamente tristes. Roberto Gómez Bolaños construyó uno de los imperios televisivos más grandes de América Latina con El Chavo del Ocho, pero detrás de la vecindad no existía la armonía que millones imaginaban. El éxito desató una serie de conflictos que terminaron en rupturas irreversibles. Chespirito se enfrentó en batallas legales prolongadas con Carlos Villagrán, Kiko, y con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, por la propiedad y explotación de los personajes que dieron fama mundial al programa. Las disputas no fueron simples desacuerdos contractuales, sino enfrentamientos marcados por resentimientos, acusaciones de abuso de poder y una lucha abierta por el control total del proyecto. Villagrán denunció que se le prohibió usar a Kiko fuera del entorno controlado por Gómez Bolaños, incluso en países donde el personaje ya era un fenómeno. María Antonieta, por su parte, tuvo que acudir a tribunales durante años para defender el derecho a interpretar a la Chilindrina, alegando que se le intentó borrar del legado creativo del programa. Ambos señalaron que Chespirito utilizó su influencia dentro de Televisa para limitar sus carreras y cerrarles puertas profesionales cuando decidieron independizarse. Mientras el público seguía riendo con un humor aparentemente inocente, puertas adentro se consolidaba un sistema rígido donde la autoría y los beneficios económicos estaban concentrados en una sola figura. El creador acumuló prestigio y fortuna, mientras sus compañeros denunciaban haber sido relegados a un segundo plano, reducidos a piezas reemplazables de una maquinaria millonaria. Las acusaciones de control excesivo, rivalidad y soberbia terminaron por fracturar relaciones que parecían inquebrantables. El caso de Chespirito revela cómo, detrás del entretenimiento familiar, el poder y la ambición pueden convertir el éxito en un campo de batalla. María Luisa León estuvo al lado de Pedro Infante cuando su nombre no significaba nada y su carrera era apenas una promesa incierta. Fue su primera esposa y la mujer que sostuvo el proyecto de vida del cantante cuando no había contratos, aplausos ni multitudes. Sin embargo, con la llegada de la fama, el dinero y el reconocimiento nacional, Pedro comenzó a construir una vida paralela, rodeándose de otras mujeres y relegando a María Luisa a la sombra, como si su existencia resultara incómoda para la narrativa del ídolo perfecto. Durante años, la historia oficial del cine y la música la borró deliberadamente, presentándola como un obstáculo o una figura secundaria, cuando en realidad era la esposa legítima ante la ley. El escándalo estalló tras la muerte de Pedro Infante. Mientras el país entero lloraba al ídolo caído, los tribunales hablaron con frialdad jurídica. María Luisa León era la viuda legal y heredera, y su matrimonio seguía vigente. Irma Dorantes, la mujer que había vivido públicamente como su esposa, quedó excluida de derechos, reconocimientos y protección legal. María Luisa no solo ganó en los juzgados, sino también en la industria. Utilizó su posición para cerrar puertas, bloquear contratos y vetar a Irma de los espacios que antes parecían asegurados. No hubo declaraciones explosivas ni escándalos públicos, solo decisiones firmes y silenciosas. Su historia dejó al descubierto una verdad incómoda. Detrás del mito romántico de Pedro Infante existieron consecuencias reales, rencores acumulados y mujeres enfrentadas por los errores de un hombre convertido en leyenda. María Luisa León pasó de ser invisibilizada a ejercer una venganza discreta, recordándole al país que incluso los ídolos dejan daños irreparables fuera del escenario. Columba Domínguez fue la obra maestra viviente de Emilio "el Indio" Fernández, pero convertirse en la musa de un genio del cine también implicaba habitar un territorio peligroso. Su relación estuvo marcada por celos extremos, control emocional y un ambiente donde el temperamento del director se imponía como ley. Dentro de la industria, Columba no solo enfrentó la presión de sostener una imagen casi mítica, sino también rivalidades feroces con figuras como María Félix, alimentadas por egos, favoritismos y una competencia que rara vez era justa para las mujeres. Su belleza indígena fue glorificada en pantalla como símbolo nacional, pero fuera de cámara vivió atrapada en un entorno machista que normalizaba la posesión y la violencia pasional como parte del carácter artístico. El escándalo más devastador llegó lejos de los reflectores. Su hija, Yacaranda, murió al caer desde un edificio en un episodio rodeado de versiones contradictorias. Las autoridades nunca ofrecieron una explicación definitiva y el caso quedó suspendido en una niebla inquietante. ¿Suicidio, accidente o un crimen silenciado? La falta de respuestas convirtió la tragedia en una herida abierta que la acompañó el resto de su vida. Columba cargó con el dolor y la culpa implícita que la sociedad suele imponer a las madres, mientras el sistema judicial y mediático optaba por el olvido. Murió sin conocer la verdad completa,
marcada por una pérdida que jamás encontró justicia. Su historia resume una tragedia clásica del cine de oro, talento y belleza elevados al pedestal, mientras el precio se pagaba en silencio. En Columba Domínguez, el arte, el poder y la muerte quedaron entrelazados para siempre, recordando que detrás del mito nacional también hubo víctimas invisibles. Luis Aguilar tenía todo para convertirse en el sucesor natural de Pedro Infante: carisma, voz potente y el porte del macho mexicano que el público adoraba. Durante años fue una figura constante en el cine y la música, un rostro confiable para taquilla y un símbolo de masculinidad triunfante. Sin embargo, fuera de cámara comenzó a gestarse el escándalo que marcaría su caída. El alcohol dejó de ser un accesorio de sus personajes para convertirse en una dependencia real que afectaba su puntualidad, su memoria y su trato con los productores. Mientras en pantalla seguía cantando con tequila en la mano, en la vida real las deudas crecían sin control. Invirtió mal su dinero, confió en personas equivocadas y firmó contratos poco claros que lo dejaron económicamente vulnerable. Los rumores sobre su indisciplina comenzaron a circular en los foros de la industria, y poco a poco las llamadas dejaron de llegar. Los estudios, que antes lo buscaban como protagonista, empezaron a verlo como un riesgo. El deterioro físico se volvió evidente y la prensa no tardó en señalarlo. Aguilar pasó de encabezar carteles a aceptar papeles secundarios y apariciones menores solo para poder subsistir. La industria fue implacable, lo celebró mientras fue rentable y lo desplazó cuando los excesos pasaron factura. Su nombre, alguna vez sinónimo de éxito, quedó ligado al ejemplo incómodo de un ídolo que se perdió en sus propios vicios. La historia de Luis Aguilar expone el lado oscuro del cine de oro, una época que prometía gloria eterna, pero que dejaba a muchos de sus protagonistas enfrentando en soledad una resaca brutal, aferrados a la nostalgia de lo que alguna vez fueron. Ana Luisa Pelufo se convirtió en el centro de uno de los mayores escándalos del cine mexicano al atreverse a realizar los primeros desnudos artísticos en una industria dominada por la hipocresía moral. Su decisión rompió un tabú que nadie quería enfrentar en público, pero que muchos consumían en silencio. De un día para otro fue etiquetada como inmoral y peligrosa para las buenas costumbres. La Liga de la Decencia emprendió campañas para boicotear sus películas, presionó a exhibidores y buscó borrar su nombre de los créditos respetables, mientras las salas se llenaban precisamente para verla. El escándalo no se centró en su talento, sino en su cuerpo, reducido a un símbolo de pecado conveniente para el morbo colectivo. Ese señalamiento tuvo consecuencias profundas. Productores y directores que antes la consideraban para papeles dramáticos comenzaron a cerrarle las puertas, temerosos de asociarse con una actriz marcada por el escándalo. Fue encasillada de forma cruel como la encuerada, una etiqueta que simplificó su carrera y anuló su preparación actoral. La industria la explotó como gancho publicitario, y una vez obtenida la taquilla, la castigó por haber aceptado ese rol. Pelufo defendió siempre que su trabajo era arte y no provocación barata, pero su voz fue ahogada por el juicio social. Su historia expone una doble moral feroz. El público la consumía con entusiasmo, mientras la condenaba en discursos públicos. Ana Luisa Pelufo pagó el precio de desafiar un sistema que necesitaba su escándalo, pero nunca estuvo dispuesto a perdonarla por él. Iracema Dilián llegó de Europa con un rostro de muñeca que cautivó de inmediato a los productores del cine mexicano, obteniendo protagónicos junto a figuras intocables como Pedro Infante y Jorge Negrete. Su presencia fresca y distinta rompió esquemas en una industria acostumbrada a proteger celosamente sus espacios. Sin embargo, ese ascenso vertiginoso no fue celebrado por todos. Muy pronto despertó la incomodidad del gremio nacionalista, que veía en ella una amenaza directa al orden establecido. Las actrices mexicanas más influyentes y ciertos sectores de la prensa comenzaron una campaña silenciosa pero constante de desprestigio. Se cuestionaba su acento, su origen extranjero y, sobre todo, se repetía la pregunta incómoda: ¿por qué una mujer que no era mexicana ocupaba los mejores papeles? Los rumores crecieron, los señalamientos se volvieron cotidianos y el ambiente en los foros se tornó cada vez más hostil. A esto se sumaron chismes sobre romances frustrados y supuestas exigencias que nunca fueron probadas, pero que sirvieron para aislarla profesionalmente. Sin contratos sólidos ni respaldo institucional, Iracema quedó atrapada en una industria que primero la encumbró y después le cerró las puertas. Su salida fue tan abrupta como su llegada. Pasó de ser la estrella del momento a desaparecer casi por completo del panorama cinematográfico nacional. No hubo escándalos públicos ni despedidas oficiales, solo un silencioso desplazamiento.
La historia de Iracema Dilián expone una realidad incómoda del cine de oro, la xenofobia latente y las jerarquías invisibles que decidían quién podía brillar y quién debía irse. En esa época, ser bella y talentosa no bastaba si no se contaba con la aprobación del círculo correcto. Antonio Espino, conocido como Clavillazo, hizo reír a generaciones enteras con sus manos desproporcionadas, sus pantalones bombachos y su humor físico inconfundible, pero detrás del maquillaje existía un hombre muy distinto al personaje. Quienes convivieron con él sabían que era profundamente melancólico, silencioso y reservado, marcado por un miedo constante a la inestabilidad económica. A diferencia de otros comediantes que supieron blindar su fortuna, Clavillazo apostó gran parte de sus ingresos en negocios inmobiliarios que no siempre prosperaron. Cada fracaso alimentaba su angustia y reforzaba la sensación de que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Con el paso de los años, la industria cambió sin miramientos. Nuevos comediantes ocuparon los espacios que antes le pertenecían, y la televisión comenzó a cerrarle las puertas. El hombre que había llenado teatros y encabezado carteleras se vio obligado a aceptar participaciones cada vez más pequeñas, e incluso a trabajar en carpas modestas para sobrevivir. Ver al creador del célebre Pura Vida buscando oportunidades, pidiendo espacios y luchando por mantenerse vigente fue un golpe brutal para quienes conocían su historia. El escándalo no fue un acto público ni una polémica abierta, sino una caída silenciosa, el abandono de una industria que alguna vez lo celebró. Clavillazo terminó representando el arquetipo más cruel del espectáculo, el del payaso triste que se despoja de sí mismo para provocar risas, mientras carga en soledad la ansiedad, el miedo y el olvido. Su historia revela que, detrás de la comedia más estruendosa, a veces se esconden derrotas que nadie quiso mirar. Ignacio López Tarso no solo fue un gran actor, sino un intérprete que se atrevió a incomodar a los poderes de su época con Macario. La película, hoy celebrada como una obra fundamental del cine mexicano, fue vista en su estreno como un material peligroso por su manera frontal de retratar la muerte, el hambre y la desigualdad. En un país donde el discurso oficial prefería historias edulcoradas, el personaje de un campesino enfrentándose a la miseria y a lo inevitable resultó incómodo tanto para sectores del gobierno como para la iglesia, que observaron el filme con recelo y desconfianza. López Tarso entendió desde entonces que su camino no sería el del aplauso fácil. Rechazó convertirse en un galán prefabricado de telenovelas repetitivas y eligió el teatro y el cine como espacios de confrontación social. Esa decisión tuvo consecuencias directas: menos contratos, menos promoción y un silencioso castigo de la industria que privilegiaba rostros dóciles antes que actores con voz propia. Mientras otros acumulaban fama inmediata y salarios desmedidos, él pagaba el precio de su coherencia. Durante años enfrentó una censura disfrazada de olvido, donde los proyectos incómodos eran relegados y sus propuestas miradas con desconfianza. Sin embargo, nunca retrocedió. Su carrera quedó marcada por ese escándalo silencioso: demostrar que la dignidad artística podía ser más costosa que rentable. El legado de Ignacio López Tarso confirma que, en el cine mexicano, convertirse en leyenda implicó renunciar al dinero fácil para decir verdades que muchos preferían no escuchar. David Reynoso, la encarnación del macho bragado del cine mexicano, vivió un accidente real que superó cualquier guión: perdió un ojo en circunstancias violentas que nunca quedaron del todo claras. Lejos de retirarse o suavizar su imagen, convirtió esa tragedia en parte de su identidad pública. El ojo de vidrio que comenzó a usar no ocultaba la herida, la amplificaba. Su mirada adquirió un aire aún más intimidante, casi amenazante, que reforzaba los papeles duros que interpretaba en pantalla. Pero el verdadero escándalo no estaba frente a las cámaras, sino detrás de ellas. Reynoso se adentró en terrenos mucho más peligrosos que cualquier set de filmación: la política sindical y legislativa, en pleno dominio del PRI. Dentro del sindicato de actores se ganó fama de autoritario, de ejercer el poder con la misma rudeza que sus personajes. Circulaban rumores persistentes sobre sus vínculos con figuras políticas de peso, algunas asociadas a prácticas cuestionables, favores y silencios convenientes. Para muchos, Reynoso no solo representaba al hombre violento del cine, sino a un actor que entendió cómo moverse dentro del engranaje del poder real. Con el tiempo, la frontera entre ficción y realidad se desdibujó por completo. El hombre que imponía respeto en la pantalla también lo hacía en asambleas, negociaciones y pasillos políticos. Su historia revela un lado incómodo del cine de oro: actores que no solo encarnaron la fuerza y la autoridad, sino que terminaron integrándose al sistema que dominaba el país, demostrando que el poder, una vez probado,
rara vez se queda en la ficción. Arturo Soto Rangel apareció en cientos de películas del cine de oro mexicano. Su rostro se volvió familiar para generaciones enteras. Era el abuelo sabio, el juez recto, el sacerdote comprensivo, el hombre bueno que sostenía la moral de la historia. Sin embargo, detrás de esa imagen respetable se escondía uno de los escándalos más silenciosos de la industria, la explotación sistemática de los actores que nunca fueron considerados estrellas. Soto Rangel era indispensable, pero invisible en los contratos. Mientras los protagonistas firmaban exclusivas y recibían regalías, él trabajaba bajo acuerdos precarios, pagado por día y sin derechos futuros. Si enfermaba, no cobraba. Si una película se convertía en éxito nacional, su pago no cambiaba. La industria dependía de su presencia, pero nunca le ofreció seguridad ni estabilidad. El escándalo no fue un pleito público ni un titular explosivo, sino algo peor, el abandono normalizado. Trabajó hasta que el cuerpo simplemente ya no resistió más. No lo hacía por vocación romántica, sino porque no tenía alternativa. Cada llamado era una necesidad económica urgente. Cuando ya no pudo presentarse en los foros, los teléfonos dejaron de sonar. Los mismos productores que habían lucrado durante décadas con su imagen dejaron de recordarlo. Arturo Soto Rangel murió en condiciones económicas extremadamente precarias, lejos del reconocimiento que ayudó a construir. Su final expuso una verdad incómoda del cine de oro. Mientras unos pocos acumulaban fama y fortuna, la mayoría envejecía en el olvido. Su historia es escandalosa porque representa a cientos de actores anónimos que sostuvieron la industria y pagaron el precio más alto por un brillo que nunca les perteneció. Marta Mijares vivió uno de los engaños más normalizados y crueles del espectáculo mexicano, ser la voz real de las estrellas que no sabían cantar. Mientras el público creía presenciar interpretaciones memorables, era ella quien, en estudios cerrados y sin reflectores, grababa las canciones que después las actrices famosas fingían interpretar en pantalla mediante playback. Su talento sostenía la fantasía, pero su nombre jamás aparecía. El aplauso era para la imagen, el silencio, para quien realmente cantaba. El acuerdo era claro y despiadado. Marta recibía un pago mínimo y debía guardar absoluto secreto. Revelar la verdad significaba quedar fuera de la industria. Así, durante años, vio cómo las divas acumulaban fama, contratos y reconocimientos impulsadas por una voz que no les pertenecía. El escándalo era conocido dentro del medio, pero nadie tenía interés en romper la ilusión que vendía boletos y prestigio. La industria protegía el fraude porque el público no debía sospechar que muchas estrellas no eran tan completas como se decía. En más de una ocasión, Marta tuvo que presenciar ceremonias y estrenos donde otras mujeres eran celebradas por canciones que ella había grabado nota por nota. No podía reclamar, no podía defenderse, no podía siquiera insinuar la verdad. Tragar el orgullo se volvió parte de su rutina profesional. Su historia expone el lado más cínico del cine de oro, una maquinaria que explotó talentos ocultos y los borró deliberadamente para no opacar el brillo artificial de sus figuras principales. Marta Mijares terminó convertida en el símbolo de los talentos invisibles, aquellos que sostuvieron carreras ajenas desde las sombras y pagaron el precio del silencio para que el escándalo nunca saliera a la luz. Miroslava Stern encarnó como pocas el ideal de belleza sofisticada del cine de oro mexicano. Su acento europeo, su mirada melancólica y su presencia elegante la convirtieron rápidamente en una de las actrices más deseadas de la industria. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable se escondía una vida emocional frágil, marcada por relaciones sentimentales tormentosas y una profunda sensación de no pertenecer del todo. El escándalo que rodeó su nombre no fue inmediato ni estridente, sino un proceso silencioso que se fue gestando en la intimidad. Su relación con Jorge Negrete fue el punto de quiebre. Él era el ídolo absoluto, casado, poderoso y acostumbrado a imponer las reglas. La relación nunca fue clara ni estable, pero sí emocionalmente devastadora para Miroslava. Cuando Negrete decidió terminar definitivamente y casarse con María Félix, el golpe fue público y humillante. La actriz quedó expuesta ante una industria que no perdonaba la vulnerabilidad femenina ni el fracaso amoroso frente a los reflectores. A partir de entonces, comenzó a ser percibida como inestable, difícil y problemática. El 9 de marzo de 1955, Miroslava fue encontrada muerta en su departamento, con una pistola en la mano y una nota de despedida. El caso fue cerrado oficialmente como suicidio, pero desde entonces surgieron versiones encontradas, presiones sentimentales, abandono emocional, depresión profunda y un entorno que prefirió mirar hacia otro lado.
No hubo investigación exhaustiva ni cuestionamientos incómodos. El sistema optó por la explicación más conveniente. Su muerte se convirtió en uno de los escándalos más dolorosos del cine de oro, el de una mujer elevada al pedestal y abandonada cuando dejó de encajar en la fantasía. Miroslava no cayó por falta de talento, sino por un sistema que no supo, ni quiso, sostener a quienes se quebraban en silencio. Su historia recuerda que, detrás del glamour, muchas estrellas pagaron con la vida el precio de no ser invencibles. Libertad Lamarque llegó a México huyendo de un escándalo político que marcó para siempre su destino artístico. En Argentina era una estrella consagrada, adorada por el público y respetada por la crítica, pero su relación con Eva Duarte de Perón detonó uno de los conflictos más famosos del espectáculo latinoamericano. Tras una supuesta bofetada a Eva durante el rodaje de la cabalgata del circo, Lamarque quedó señalada como enemiga del nuevo régimen. Con la llegada de Perón al poder, las consecuencias fueron inmediatas y silenciosas: contratos cancelados, puertas cerradas y una presión constante que la obligó a abandonar su país. México se convirtió en su refugio y, al mismo tiempo, en el escenario donde el escándalo continuó persiguiéndola. Aunque el cine mexicano la recibió con oportunidades, Lamarque nunca logró desprenderse del estigma de haber sido la mujer que enfrentó a Evita. La prensa alimentó la leyenda durante décadas, exagerando versiones y construyendo una narrativa de rivalidad casi mítica. Mientras el público mexicano la aclamaba como la reina del melodrama, en Argentina su nombre fue borrado deliberadamente durante años, como castigo político disfrazado de olvido cultural. El conflicto nunca fue aclarado del todo. Lamarque sostuvo hasta el final de su vida que no existió tal bofetada, solo tensiones propias de un rodaje complicado. Sin embargo, la versión del golpe se volvió más poderosa que cualquier desmentido. El escándalo trascendió lo personal y se convirtió en un ejemplo brutal de cómo el poder político podía intervenir directamente en la vida artística, dictando quién merecía brillar y quién debía desaparecer. Su historia revela uno de los episodios más incómodos del cine de oro, una estrella obligada al exilio no por un fracaso artístico, sino por una supuesta afrenta al poder. Libertad Lamarque triunfó en México, pero pagó ese éxito con el destierro permanente de su patria, demostrando que, en aquella época, el escándalo no siempre nacía en los foros, sino en los despachos donde se decidía el silencio. Pedro Armendáriz fue uno de los rostros más poderosos y respetados del cine de oro mexicano. Su presencia imponía autoridad, fuerza y carácter, era el arquetipo del hombre firme que nunca se quiebra. Sin embargo, detrás de esa imagen indestructible se gestó uno de los escándalos más dolorosos y silenciados de la industria. A finales de los años 50, Armendáriz fue diagnosticado con un cáncer avanzado que le provocaba dolores constantes y un deterioro físico acelerado. Para un actor cuya identidad estaba ligada al vigor y al control, la enfermedad significó una humillación íntima imposible de aceptar públicamente. Mientras el público seguía viéndolo como un símbolo de fortaleza, Armendáriz enfrentaba tratamientos agresivos, dependencia de analgésicos y la certeza médica de que su condición era irreversible. A esto se sumó el temor a convertirse en una carga para su familia y a ser recordado como una figura vencida. La industria, que lo había exaltado durante décadas, comenzó a reducir sus oportunidades, evitando papeles que mostraran debilidad. El silencio se volvió total, no había comunicados, no había explicaciones, solo rumores contenidos. El 18 de junio de 1963, Pedro Armendáriz se quitó la vida en el hospital donde permanecía internado, utilizando un arma de fuego. La noticia sacudió al medio artístico, pero fue manejada con extrema cautela. Durante años se habló de una muerte confusa, se evitaron detalles y se suavizó la narrativa para proteger el mito. El suicidio, en una época donde era un tabú absoluto, se convirtió en un escándalo que nadie quiso nombrar directamente. Su final dejó al descubierto una verdad incómoda del cine de oro, incluso sus figuras más sólidas podían romperse en soledad. Pedro Armendáriz no cayó por falta de talento ni de reconocimiento, sino por un sistema incapaz de acompañar a sus ídolos cuando dejaban de ser funcionales. Su historia expone el lado más crudo de la fama: cuando el dolor no cabe en la imagen pública, el silencio puede volverse letal. Jorge Negrete fue uno de los pilares del cine de oro mexicano, símbolo absoluto del charro elegante, la voz imponente y el orgullo nacional llevado a la pantalla. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable se gestó uno de los escándalos más tensos y menos romantizados de la industria: su conflicto directo con el sistema sindical y con parte del propio gremio artístico. Negrete no solo era actor y cantante, también fue un líder incómodo.
Como fundador y figura clave de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, se enfrentó abiertamente a productores, políticos y empresarios que se beneficiaban de contratos abusivos y de la precariedad laboral de muchos intérpretes. En una época donde disentir significaba quedar marcado, su postura lo colocó en el centro de una tormenta silenciosa. El enfrentamiento fue frontal. Negrete denunció públicamente malos tratos, impagos y condiciones indignas para actores secundarios y trabajadores del cine. Esa actitud le ganó respeto entre algunos colegas, pero también enemigos poderosos. Productores influyentes comenzaron a bloquear proyectos, a retrasar pagos y a cerrarle espacios de forma indirecta. El ídolo seguía llenando salas, pero dentro de la industria se volvió un personaje incómodo, difícil de controlar. La prensa, alineada muchas veces con los intereses empresariales, suavizaba el conflicto o lo presentaba como un problema de carácter, reduciendo una lucha colectiva a un simple choque de egos. A esto se sumó su deterioro físico. Negrete padecía cirrosis hepática avanzada, consecuencia de una vida intensa y exigente. Mientras su salud se agravaba, las tensiones no disminuían. El hombre que en pantalla representaba fuerza y autoridad negociaba contratos enfermo, cansado y cada vez más aislado. Su matrimonio con María Félix, lejos de ser un refugio, estuvo marcado por la distancia y el desgaste emocional. No hubo escándalos explosivos ni confesiones dramáticas, solo un desgaste constante que el público jamás alcanzó a ver. Jorge Negrete murió en 1953, joven y debilitado, dejando tras de sí un conflicto sin resolver. Su escándalo no fue moral ni sentimental, sino estructural, atreverse a desafiar a quienes controlaban el negocio del cine. Su historia revela una verdad incómoda del cine de oro. Incluso sus máximas figuras podían ser castigadas cuando decidían defender algo más que su propia fama. Negrete no cayó por falta de talento ni de público, sino por enfrentarse a un sistema que prefería estrellas obedientes antes que líderes incómodos. Dolores del Río fue la primera gran estrella mexicana en conquistar Hollywood, convertida en un símbolo de elegancia, sofisticación y prestigio internacional. Su rostro representaba el ideal latino aceptable para la industria estadounidense, y durante años trabajó al lado de directores y actores de primer nivel. Sin embargo, ese brillo se vio abruptamente empañado por uno de los escándalos políticos más peligrosos de su tiempo, las acusaciones de simpatizar con ideas comunistas en plena cacería de brujas en Estados Unidos. En un Hollywood dominado por el miedo, cualquier sospecha bastaba para destruir una carrera. La relación de Dolores con intelectuales, artistas progresistas y figuras cercanas a Orson Welles la colocó bajo la lupa del Comité de Actividades Antiestadounidenses. Sin pruebas contundentes, comenzó a circular la versión de que era poco confiable para los estudios. Los contratos se congelaron, los proyectos se cayeron y su nombre empezó a desaparecer de las grandes producciones. No hubo un juicio público ni un escándalo mediático abierto, solo una muerte profesional lenta, dictada por listas negras y silencios estratégicos. Hollywood dejó de llamarla sin explicaciones formales. Ante ese cerco, Dolores del Río tomó una decisión definitiva: abandonar Estados Unidos y regresar a México. Lo que en apariencia fue un regreso triunfal, en realidad estuvo marcado por el exilio forzado. En el cine mexicano encontró una segunda vida artística, convirtiéndose en figura clave del cine de oro y trabajando con Emilio "el Indio" Fernández en películas que hoy son clásicos. Sin embargo, el golpe ya estaba dado. Había perdido su lugar en la industria que la había convertido en estrella global, no por falta de talento, sino por un clima político paranoico. El escándalo de Dolores del Río revela un lado incómodo del cine de oro y de Hollywood, como el poder político podía borrar carreras sin necesidad de pruebas ni explicaciones. Su historia demuestra que incluso las figuras más refinadas y respetadas podían ser sacrificadas cuando dejaban de ser convenientes. Dolores sobrevivió, se reinventó y dejó un legado inmenso, pero su caída en Hollywood quedó como testimonio de una época donde el miedo valía más que la verdad. Katy Jurado fue una de las pocas actrices mexicanas que logró abrirse paso en Hollywood sin renunciar a su identidad, imponiendo una presencia fuerte, sensual y desafiante en una industria profundamente racista y misógina. Su éxito internacional, lejos de protegerla, detonó uno de los escándalos más crudos de su vida privada, una cadena de relaciones marcadas por la violencia, el alcohol y el control. Casada primero con el actor Víctor Velázquez y más tarde con el también actor Ernest Borgnine, Jurado quedó atrapada en vínculos donde el maltrato psicológico y físico era una constante, aunque cuidadosamente ocultada para no afectar su imagen pública ni sus contratos.
El matrimonio con Borgnine fue particularmente devastador. Él, ganador del Oscar y figura respetada en Hollywood, ejercía un control extremo sobre su vida, sus amistades y su carrera. Las discusiones eran frecuentes y, según testimonios posteriores, la violencia no era solo verbal. Katy comenzó a refugiarse en el alcohol para soportar una vida que contrastaba brutalmente con el glamour que el público imaginaba. La prensa internacional, sin embargo, eligió retratarla como temperamental e inestable, reforzando el estereotipo de la mujer latina difícil, mientras el comportamiento de sus parejas quedaba fuera del foco. El escándalo no estalló en titulares espectaculares, sino en consecuencias silenciosas. Su reputación comenzó a deteriorarse, los estudios dejaron de ofrecerle papeles importantes y su carrera internacional se fue apagando. Hollywood no castigó a los agresores, castigó a la mujer que no encajaba en el molde sumiso. De regreso en México, Katy Jurado encontró trabajo, pero nunca recuperó el lugar que había conquistado a pulso en el extranjero. Su talento seguía intacto, lo que había cambiado era la tolerancia del sistema hacia una mujer marcada por el escándalo. La historia de Katy Jurado revela uno de los lados más incómodos del cine de oro y de Hollywood, el precio que pagaron las mujeres que se atrevieron a ser fuertes en un entorno que solo aceptaba fortaleza masculina. Su caída no fue artística, sino personal y estructural. Fue una estrella internacional derrotada no por falta de talento, sino por una industria que prefirió proteger la violencia antes que incomodar al poder. Blanca Estela Pavón se convirtió en un símbolo inmediato del cine de oro mexicano tras interpretar a la inolvidable madre de Pedro Infante en Nosotros los Pobres. Su imagen quedó ligada para siempre a la ternura, el sacrificio y la familia idealizada que el cine promovía. Sin embargo, detrás de ese éxito arrollador se escondía uno de los escándalos más inquietantes y dolorosos de la época, su muerte prematura y las dudas que nunca fueron aclaradas del todo. A diferencia de otras estrellas que cayeron por excesos o conflictos públicos, el caso de Blanca Estela quedó marcado por el misterio y la sospecha. El 26 de septiembre de 1949, cuando su carrera estaba en pleno ascenso, la actriz murió en un accidente aéreo cuando el avión en el que viajaba se estrelló contra el volcán Popocatépetl. La noticia conmocionó al país. Tenía apenas 23 años y ya era una figura central del melodrama mexicano. Oficialmente, se habló de un fallo técnico y de malas condiciones climáticas, pero desde el primer momento comenzaron a circular versiones inquietantes, decisiones apresuradas, presiones para que el vuelo despegara y una cadena de negligencias que jamás se investigaron a fondo. El escándalo no fue el accidente en sí, sino el silencio posterior. No hubo responsables señalados ni explicaciones detalladas. La industria continuó como si nada, mientras el público lloraba a la joven actriz convertida en mártir del cine. Blanca Estela pasó de ser una promesa viva a un ícono trágico, congelado en la memoria colectiva como la madre abnegada que nunca envejeció. Su muerte fue absorbida por el mito, convenientemente despojada de preguntas incómodas. Con el tiempo, su historia se transformó en uno de los episodios más perturbadores del cine de oro, una estrella sacrificada por la prisa, la improvisación y la falta de responsabilidad en una industria que priorizaba la producción sobre la vida humana. Blanca Estela Pavón no cayó por un escándalo moral ni por conflictos de poder, sino por un sistema que jamás rindió cuentas. Su legado quedó intacto en la pantalla, pero su final expuso una verdad inquietante: incluso en la época dorada, el brillo podía costar la vida. Sylvia Derbez, conocida por sus papeles de mujer sufrida, vivió un drama real que superó cualquier ficción. Su historia personal quedó marcada por un golpe devastador cuando quedó viuda a una edad muy temprana. Su esposo, el publicista Eugenio González, murió de forma repentina y trágica, dejándola sola, en medio del dolor y con dos hijos pequeños que dependían completamente de ella. Entre ellos estaba Eugenio Derbez, quien años después se convertiría en una de las figuras más conocidas del espectáculo mexicano. La tragedia no solo fue emocional, también económica. Sylvia descubrió que no contaba con el respaldo financiero que creía tener y que el futuro inmediato era incierto y angustiante. No tuvo tiempo para el duelo prolongado. Apenas enterró a su esposo, tuvo que regresar a los foros de grabación, ocultando su tristeza frente a las cámaras, porque el trabajo era la única forma de asegurar comida, educación y estabilidad para sus hijos. Las jornadas eran largas, extenuantes, y muchas veces regresaba a casa agotada, con la carga emocional intacta. Mientras el público la veía interpretar a madres abnegadas y esposas sufridas, ella vivía exactamente ese mismo papel fuera del set, sin maquillaje ni aplausos.
La llamada reina de las telenovelas edificó su carrera sobre la urgencia y la necesidad, aceptando proyectos sin descanso y sacrificando su propia vida personal. Detrás de la sonrisa maternal que mostraba en pantalla había una mujer de carácter firme, obligada a volverse fuerte a la fuerza. Su historia destapa un escándalo silencioso, el de una industria que romantizaba el sufrimiento femenino mientras dejaba a sus estrellas enfrentar solas las peores tragedias. Sylvia Derbez demostró que las madres valientes del cine no eran ficción, sino una dura realidad que se vivía lejos de los reflectores. Y como estas, existen muchas más carreras rotas y escándalos enterrados que el cine de oro mexicano prefirió ocultar durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando las historias que la industria hizo todo por borrar de la memoria colectiva.